recordarles que esos estudios se graban para el servicio de quienes los quieran ver a través del canal de YouTube. Colocas en YouTube Capilla La Roca y ahí aparecen los estudios, se graban en vivo. Y hay mucha gente que los está viendo a través de las redes sociales. Vamos a orar. Maravilloso Padre, oh Dios de bondad, de gracia, de misericordia, delante de ti venimos, amado Dios, para disponer nuestro corazón, Señor, como el barro se dispone en las manos del alfarero, para que éste, Señor, haga su voluntad sobre él. Así, Señor, te rogamos que nos des corazón sabio y prudente para disponernos, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, haga en nosotros esa preciosa obra que se ha propuesto hacer, Señor, de transformarnos, de convertirnos en copias de Jesucristo. Aquel maravilloso unigénito Hijo de Dios que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria y se hizo hombre y se humilló y obedeció a su Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Te pedimos, amado Señor, que nos ayudes a entender que definitivamente tú te agradas de la obediencia correcta, de la obediencia punto a punto, de la obediencia, Señor, sin cambiar y sin variar las órdenes, Señor. Guarda nuestro corazón, Padre Celestial, de tomar actitudes equivocadas, de abrazar doctrinas erradas. Ayúdanos a trazar limpiamente tu preciosa palabra. Encomendamos en tus manos nuestra vida, Padre Celestial, nuestra fe, la salvación de nuestra alma, Señor. Te pedimos, precioso Padre, que nos des cada día, Señor, disposición, así el querer como el hacer, tu buena voluntad, y nos ayudes a vivir una vida consciente de tu presencia, de que tú nos escudriñas, que tú nos ves, amado Dios, que tú estás al pendiente de nuestros actos, de nuestros dichos, de todo lo que pensamos y hacemos, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida conscientes de que estamos siendo observados, Señor, a vivir una vida conforme a tu voluntad, Padre nuestro. Pedimos tu bendición, encomendamos en tus manos, Señor, toda necesidad, todo quebranto, Señor, toda aflicción, Padre amado, toda prueba, Señor, toda tribulación. Líbranos, amado Dios. Toma, Señor, control de nuestra vida. Tu palabra maravillosamente nos dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y sabemos que toda tu palabra es verdad. Tú estás con nosotros, tú nos guardas, nos proteges, Señor. Tú eres ese Dios maravilloso que nos guiarás aún más allá de la muerte. Trae, Señor, tu bendición sobre cada uno de nosotros. Bendice nuestros hogares, bendice nuestro cónyuge, nuestra esposa, nuestros niños, Señor. Y danos cada día, Señor, corazón sabio y prudente, que atesore tu palabra y que se deleite en obedecer. Te lo rogamos, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Sean todos bienvenidos, mis amados hermanos, podemos sentarnos. Continuamos nuestro estudio a través del libro de los Salmos, llegamos al Salmo 138, un salmo muy hermoso, un salmo de 8 versículos, pero de una descarga de sabiduría maravillosa. Iniciamos el salmo, dice: acción de gracias por el favor de Dios. Este salmo es un salmo davídico en el cual David da gracias por el favor de Dios. Existe en medio de nosotros, en medio de nuestra naturaleza humana, una facilidad a ser desagradecidos. Somos muy desagradecidos. La verdad es que tenemos aire por la gracia de Dios, respiramos por la gracia de Dios, nos movemos por la gracia de Dios, vivimos por la gracia de Dios, y en su misericordia todo lo que hay alrededor de nosotros es porque Él es bueno. Y si algún día Dios dijese que todo lo que hay a nuestro alrededor se agotase, pues ahí sí nosotros vamos a malhallar todas las bondades que Dios ha hecho con nosotros. Iniciamos nuestro salmo, dice Salmo de David, el epílogo nos dice que es un salmo davídico, y nosotros conocemos bastante de David. David, el dulce cantor de Israel. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y es una característica muy curiosa. ¿Por qué se dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios? Si David hizo cosas malas, sí. Pero David era un hombre que cuando era confrontado, aceptaba sus errores.
y los aceptaba de corazón. Cuando David fue confrontado frente a su pecado, David caía de rodillas, lloraba, suplicaba y le pedía a Dios perdón. Y Dios, nuestro Dios, es un Dios que se duele del castigo y que escucha cuando nosotros clamamos y nos perdona cuando pedimos perdón de todo corazón. Iniciamos nuestro estudio. Versículo 1 dice: te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. ¿Quién lo está diciendo? Quien lo dice, lo vive totalmente. David era el dulce cantor de Israel. Para David, que era un cantante exclusivo de Dios, solo existía un motivo de su alabanza. ¿Quién era? Dios. David no era un cristiano tutti frutti que así como cantaba alabanzas, cantaba rancheras, cantaba reggaetón. No. David solo cantaba ¿qué? Sus salmos a su Dios. El motivo de su inspiración y de su alabanza era ¿quién? Su Dios. Cuando estudiamos la vida de David encontramos que parece que David fuese un egoísta porque él solo habla él no habla de Jehová nuestro Dios, sino él habla de Jehová mi Dios, como si solo Dios, el Dios de todos nosotros, fuese exclusivamente de él. Eso se llama una relación ¿qué? Personal. Para David su Dios era solo de él. Y se deleitaba en cantar. Entonces dice: te alabaré con todo mi corazón. Bueno, entonces vamos a empezar a analizar esta parte. La verdadera alabanza debe salir del corazón. Dios nos habló desafortunadamente que el corazón es el manantial de lo bueno y de lo malo que hay en nosotros. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 45, Lucas 6, 45, leemos acerca del corazón y nos dice Dios en Lucas 6, 45. Lucas 6, versículo 45, dice: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. ¿Qué es eso? Cuando tenemos un corazón bueno, de nuestro corazón fluye ¿qué? Lo bueno. Y sigue leyendo ahí, dice: el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué quiere decir esto? Mucho. ¿Quieres saber cómo es realmente una persona? Préstele mucha atención, pare oreja y escuche. ¿Y qué va a pasar? Su boca lo delatará. ¿Qué quiere decir eso? Lo que hay en su corazón, tarde o temprano saldrá por su boca. Entonces, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Existen muchos cristianos que hablan con doble sentido, con morbosidades en el borde de la lengua. ¿Qué son? Morbosos. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. El hombre malo, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces nuevamente volvemos a nuestro salmo, dice: te alabaré con todo mi corazón. Esto nos recuerda que hay una parte de nosotros que Dios quiere que nosotros le entreguemos. ¿Cuál es? El Señor en la Biblia no dice: dame la cabeza, el bolsillo, la chequera. ¿Qué dice Dios? Dame, hijo mío, ¿qué? Tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. ¿Por qué le interesa a Dios tanto el corazón de la gente? Porque de nuestro corazón sale lo mejor o sale lo peor. Pero hay algo más, hay un trasfondo todavía más maravilloso en nuestro corazón. ¿Qué más hay en nuestro corazón? El alma. ¿Dónde reposa el alma? En el corazón. O sea que el corazón es la prisión del alma, el corazón es la prisión del alma. No se puede explicar científicamente lo que la Biblia nos dice que hay emociones que salen del corazón, pero cuando a usted se le muere algo muy querido,
Bueno, aparte del perro y el gato, pero cuando hay gente que ama tanto al perro que se le murió, que siente un dolor. ¿En dónde? En el corazón. ¿Por qué le duele el corazón? Porque de allá allá está la redoma de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. Cuando se nos muere un familiar, cuando hay una pena moral, ¿dónde siente uno que le duele? El corazón. Duele el corazón, precisamente por eso. Nuestra alma es lo más importante y aquí nos da una muy clara, un requerimiento muy claro, y David lo habla, dice, te alabaré con todo mi corazón. La verdad es que nos hace mucha falta aprender acerca de qué significa alabar a Dios con todo el corazón. Significa que yo me debo desconectar de todo alrededor y que cuando yo cante, yo pueda llegar a sentir que solo estoy yo delante de ¿quién? Delante de Dios. Y que se encendieron las luces y me enfocaron. Y yo estoy delante de Dios cantándole al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y lo debo hacer ¿cómo? De la mejor manera. Él ve mi corazón, Él ve y lee mi mente, Él sabe lo que estoy haciendo. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Que lo debo hacer bien. En el libro de Isaías, Dios reprocha la religiosidad y el ritualismo de su pueblo Israel. Isaías 29:13. Muchas veces nosotros caemos en esa misma religiosidad. Isaías 29, versículo 13. Libro de Isaías, capítulo 29, verso 13. En Isaías 29, versículo 13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Qué quiere decir eso? Corazones vacíos, ritos religiosos que no tienen ningún valor para Dios. Y muchas veces nosotros desconocemos a ese Dios de sentimientos, a ese Dios de amor, a ese Dios que escudriña, a ese Dios que juzga a cada uno de nosotros. Es imposible engañar a Dios, pero es muy fácil engañarnos a nosotros mismos. Entonces Dios reprocha esa religiosidad de su pueblo. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Sí se puede saber todos los cánticos, pero si su alabanza no es sincera, y puede tener una voz maravillosamente melodiosa, pero si su alabanza no es de corazón, no es para ¿quién? No es para Dios. No clasifica. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Qué quiere decir eso? Cuando mi temor a Dios no es más que un mandamiento que me ha sido enseñado. Cuando estoy solo manifiesto mi verdadero temor de Dios. ¿Por qué? Porque solo acompañado Dios me ve. Y cuando yo sé, hay muchos cristianos que en la iglesia son verdaderos santos y en la casa les sale cachos y cola. Eso es lo que Dios se refiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que aquí, allá y en todas partes seamos ¿qué? Auténticos y genuinos hijos de Dios. Volvemos a nuestro eje de estudio, a nuestro Salmo 138. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré vallenatos, te cantaré, ¿qué dice ahí? Rancheras, corridos del despecho. ¿Qué le voy a cantar? Salmos.
Hay muchos cristianos salpicones y han hecho un revuelto y un sancocho de su espiritualidad cuando dejamos de vista algo muy maravilloso. ¿Y qué es? Dios no comparte su gloria. ¿Con quién? Con nadie. Y cuando entendemos ese versículo, ¿cuál es la gloria de Dios? La gloria de Dios, la corona de la creación de Dios. ¿Quién es? Nosotros. Nosotros. Dios es un Dios celoso. Y te ama y te quiere única y exclusivamente ¿para quién? Para Él. Solo para Él. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Nosotros fuimos creados con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Para gloria y alabanza de nuestro Dios. Delante de los dioses te cantaré salmos. Hay personas que son variables, que de acuerdo a la situación camaleónicamente cambian. Porque eso les traerá menos problemas. Libro de, a ver dónde lo tengo acá, sí, Daniel capítulo 3 versículo 14, libro de Daniel capítulo 3 versículo 14. El rey Nabucodonosor, que había deportado al pueblo judío hacia Babilonia, le dio una de sus locuras y dijo: voy a hacer una estatua de oro y voy a dar la orden, y la hizo para que al son de la trompeta, de la bocina y de todo instrumento de música, todos sin excepción se postren y adoren la estatua que yo he hecho. Y el que no lo haga será echado dentro de un horno de fuego ardiente vivo. ¿Y qué va a pasar? Entonces le corrieron, no falta el comunicador, le corrieron el chisme al rey rapiditico que, libro de Daniel capítulo 3 versículo 14, que había 3 hombres que estaban desobedeciendo a la orden de arrodillarse ante la estatua. ¿Qué haríamos nosotros si nos dicen: mire, si no se arrodilla, lo cocinamos vivo? ¿Cuántas veces tengo que arrodillarme? Pues aquí hay unos hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos de Dios Altísimo, que escucharon la orden del rey. Entonces vamos a leer acá. Y habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. ¿Qué va a pasar contigo cuando tu fe sea confrontada y cuando tengas que respaldar tu fe con tu vida? ¿Lo harás? Ven y séme fiel. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte, y te daré la corona de vida. Pues estos hombres están acá, el propio rey Nabucodonosor los confronta. Ahora pues, estáis dispuestos, versículo 15, para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña, y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Qué es esto? Una prepotencia y una gran injusticia. Sí. ¿Qué va a pasar? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Por qué? Porque somos judíos. Diríamos hoy día, porque somos cristianos. Y no seremos condescendientes con lo que estás ordenando. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. Esto es terrible. Se necesita mucho valor, mucha valentía, pero fíjese qué maravilla. Dice Sadrach, Mesach y Abednego: nuestro Dios nos puede librar, pero si no nos libra,
Él es soberano. Él es soberano y nosotros somos sus siervos. ¿Y aceptamos qué? Su decisión. Nosotros obedecemos a la decisión soberana que el Señor tenga para nosotros. Si es morirnos, moriremos. No es confesión positiva, es sumisión y obediencia. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y denudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué quiere decir esto? Nabucodonosor se enojó muchísimo. ¿Qué pasó después de esto? Mandó calentar el horno. Más caliente. Échenle más leña. Y amarren a estos hombres y me los echan, pero ya. Y así los amarraron y allá los echaron. Y después se asustó. ¿Por qué se asustó? No echamos 3 porque hay 4. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¿Quién era? Nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Él nos dijo muy bien, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Él es nuestro Dios que cumple todas sus promesas. Efectivamente, estos hombres dieron testimonio de Dios y de su fe a costa de su propia vida, y el Señor los amparó. Entonces volvemos nuevamente, dice, te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Nosotros como cristianos no debemos ser condescendientes con la idolatría y la maldad que hay a nuestro alrededor. Debemos ser diferentes. ¿A qué me llamó Dios? A santidad. Versículo 2 dice, me postraré hacia tu santo templo, alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. ¡Qué maravilla! Y qué importante que nosotros aprendamos que como siervos de Dios tenemos que aprender a humillarnos delante del Señor, postrarnos ante Dios, arrodillarnos delante del Señor, inclinar nuestro rostro delante del Señor. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, y tarde o temprano toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Qué maravilloso que lo hagamos voluntariamente. Me postraré hacia tu santo templo, alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Qué precioso es esto. David era un hombre con mucha vivencia. Dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, dice que David era un hombre muy especial. ¿Y por qué se habla de las cualidades especiales de David? Dice, porque nunca se olvidó del olor de las ovejas. Y las ovejas no se bañan todos los días, no usan perfume después de levantarse, no usan papel higiénico, no son muy cuidadosas de que no se les empuerque la lana, no. ¿Huelen a qué? A chivo. A eso huele. Entonces, David nunca se olvidó de su pobreza, de sus orígenes, de sus principios. Qué tristeza que muchas veces Dios dice así: crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Mas Israel no me conoce, mi pueblo no conoce a su Dios. Debemos recordar siempre que debemos ser agradecidos con Dios. Agradécele por el día, agradécele por la lluvia, por el sol, agradécele, porque cada día sus misericordias sobre nosotros son nuevas. Y realmente, si no fuera por su gracia, si no fuera por su misericordia y por su amor, quién sabe dónde andaríamos completamente perdidos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Esto es maravilloso. Dios es fiel. ¿Qué significa la palabra fiel? Implica tantas cosas. No miente, no cambia.
Tenemos un libro muy antiguo que continuamente leemos, la Biblia. Supremamente antiguo. Y sigue siendo actual. Y sigue siendo poderoso. Este libro maravilloso. Dicen algunos teólogos, este libro apartará el pecado de tu vida. Pero el pecado en tu vida te apartará de este libro. ¿Por qué la gente se ofende con la palabra de Dios? ¿Por qué la gente encuentra que la Biblia es un tropiezo? Porque no quieren dejar su vida pecaminosa. Son incompatibles. Biblia y pecado. Pero cuando nosotros abrazamos el temor de Dios, la gracia del Espíritu Santo nos ayuda a vivir en santidad. Y entonces, deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces encontrarás que la palabra de Dios será un bálsamo, un deleite para tu corazón, y entonces Dios traerá sobre tu vida una y otra muchas bendiciones más. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Qué precioso es esto. La palabra de Dios es maravillosa, es viva y eficaz, más cortante que toda espada aguda de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos al libro de Hebreos, es el capítulo 4, versículo 14, Hebreos 4:14 nos trae unas palabras maravillosas en el Nuevo Testamento, Hebreos 4:14. Leemos aquí en Hebreos 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Qué es esto? Una exhortación. ¿A qué? A permanecer firmes, a ser fieles. Muchas veces no dimensionamos lo que es la fe. La fe es el brazo invisible del hombre que agarra las promesas de Dios y si se sostiene y si permaneciere, alcanzará su salvación. La salvación es el regalo de Dios y de parte de Dios es permanente. Pero la salvación reposa en la decisión del hombre y de parte del hombre es inestable. ¿Sí me entendieron eso? Dios, a través de su Hijo, entregó una salvación permanente para que todo aquel que en Él crea, que está en presente continuo, crea y siga creyendo cada día, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si el justo se apartare de su justicia, hiciere todo tipo de vilezas, dice, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. En la impiedad en que murió, en ella será condenado. Sí, pastor, pero eso es del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, Jesucristo que dijo, el árbol bueno da frutos buenos. El árbol malo da frutos malos. ¿Qué es eso? Obediencia. Soy salvo por fe. Pero una vez salvo, debo producir obras de obediencia y que glorifiquen a Dios. La fe salva. La fe salva. Pero la fe que salva no es sola. Tiene que tener obediencia y temor a Dios. Bueno, seguimos acá en Hebreos 4 y nos sigue diciendo, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hay una forma de competencia que es de una carrera de relevo si se lleva un pedacito de palo. ¿Cómo se llama ese pedacito de palo? ¿Se llama cómo? Curioso, ¿no? Se llama testimonio. Y el que va corriendo adelante lleva su testimonio. Y cuando va llegando a donde está el que lo va a relevar, le entrega ¿qué? El testimonio. El apóstol Pablo nos recuerda y nos dice, todos los que corren en el estadio, todos corren, pero ¿cuántos ganan? Y nos recuerda, corred de tal manera que obtengáis el premio.
No viva la vida cristiana como alguien que viene a calentar una silla, que de pronto la silla tiene frío. No. Yo debo entender que lo que se está colocando en juego es la salvación ¿de qué? De mi alma. Y yo debo correr la vida cristiana para ganar. ¿Para ganar qué? En Apocalipsis Dios dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Qué me voy a ganar? Hay coronas, hay galardones, hay todo tipo de premios, porque Dios es un Dios que premia a sus hijos. ¿Y cuántos puedo conseguir? Pues haga lo posible por ganarse los cuantos. Todos. El que más se acerca, más bendecido será. Dice el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto es maravilloso. ¿Cuántos pecados cometió Jesús en su vida? Ninguno. ¿Se puede vivir una vida humana sin cometer ni un solo pecado? Sí. Cuando tu vida es una vida rendida al Espíritu Santo, entonces vivirás sin pecar. Se requería que Jesucristo no tuviese ni un solo pecado para que pagase por los pecados de los demás. Si hubiese cometido un pecado, tendría que pagar con su vida. ¿Por qué? Por su pecado. ¿Qué dijo Juan el Bautista de Jesús? He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué quiere decir esto? Busque a Dios con todo su corazón. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Pídale perdón. Pídale al Señor que cambie su vida, que borre sus pecados, que lo haga una nueva criatura. Y el Señor lo hará. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué es la gracia? Es el regalo de Dios. ¿Por qué somos salvos? Por gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay ni uno solo bueno. La verdad es que esa gracia se traduce en amor. ¿Por qué Dios envió a su Hijo? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa gracia de Dios es el amor de Dios, porque nosotros somos su corona, porque nosotros somos su creación. Lo vamos a ver al final de este estudio, un poquitico acerca de eso. Seguimos entonces acá, versículo 3. Salmo 138, versículo 3. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Este versículo es maravilloso. Hay un dicho común que dicen por ahí que al miedo no le han hecho pantalones. No creo en brujas, ¿pero qué? Pero que las hay, las hay. En el libro de Efesios nos habla que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Contra principados, contra potestades. O sea, demonios hay en cantidades. Y existe miedo, y hay personas que de miedo no salen ni no van al baño de noche. Porque y cuando se va la luz, y no tienes el celular cerca o el celular se quedó descargado, hay muchas cosas que cambian en la oscuridad. El día que clamé me respondiste, Señor, me fortaleciste con vigor en mi alma. Este versículo 3 es maravilloso. Hay algo que nosotros debemos entender, que nos han enseñado mal, y es, hermano, usted es un hijo de Dios con derechos, eso es verdad, usted es un hijo de Dios con derechos. Cuando usted cumple, usted tiene derechos. Cuando usted no cumple, no hay derechos y responsabilidades. Entonces vamos a ir a Jeremías 33, versículo 3. Jeremías 33, versículo 3. En Jeremías 33, 3 nos habla de una manera maravillosa y es importante que nosotros colemos las cosas que se nos enseñan con la palabra de Dios. Muchas veces se nos enseñan, hermano, tenemos que aprender a atar y desatar, tenemos que aprender a declarar, tenemos que aprender a decretar en el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué contesta la iglesia? Amén, amén, amén. ¿Eso está en la Biblia?
Eso no está en la Biblia. Tenemos que aprender, hermanos, y esto sí es verdad, a escudriñar la palabra de Dios. Ahora leamos Jeremías 33, versículo 3. ¿Qué dice? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué quiere decir eso? Él es el rey, yo soy el siervo. Y mi relación entre él, el rey de reyes, y yo, un vil siervo, y David decía, mas yo soy gusano y no hombre, refiriéndose a nuestra condición sucia, vil y pecaminosa. Nosotros, como siervos de Dios, tenemos que aprender a conocer nuestro lugar. Clama a mí, Señor, le imploro, le suplico, le ruego. Esa es la manera como se debe referir un siervo ante quién, ante su Señor. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es ¿qué? Es el temor a Jehová. Yo debo acercarme a Él, ¿con qué? Con temor. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. En el Antiguo Testamento, en Isaías dice: sea Jehová vuestro temor, sea Jehová vuestro miedo. Entonces tenemos aquí: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Un día Jacob se encontró con un ángel en Peniel. ¿Sí saben qué pasó? Y se tramaron a pelear. Y el ángel por la mañana pasaron toda la noche. Y Jacob era un hombre muy forjado bajo el duro sol del desierto. Y era un hombre fuerte. Y era un peleón. Y sabía pelear. Y ahí estaba tramado con el ángel peleando. Y por la mañana el ángel le dijo: déjame porque raya el alba. Déjame que me voy. Y Jacob no lo quiso dejar. Y estaban a fuerza y a fuerza. Pero no hay comparación. ¿Quién era el ángel? Era el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento? Es Jesucristo. Y el ángel le tocó el ligamento de la pierna y le desgarró la pierna. O sea, un desgarre muscular impresionante. Y todas las cosas cambiaron. Igual Jacob no lo soltó. Jacob se enrolló en el ángel y le dijo: no te dejaré si no me bendicen. Pero las cosas cambiaron. Ya no es una batalla de fuerzas de igual a igual, sino el uno está llorando y rogando. ¿Cómo venció Jacob al ángel? Con ruegos y lágrimas. ¿Y qué le dijo el ángel? ¿Cómo te llamas? Y le dijo: Jacob. Dijo: no será más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, porque has luchado con Dios y venciste. ¿Se puede vencer a Dios? Sí, se puede vencer a Dios. ¿Cómo se vence a Dios? Rogando y suplicando e implorando, y el Señor misericordioso y clemente será movido porque Él nos ama a tener misericordia de nosotros, y en vez de darnos el justo castigo merecido, nos bendice. Volvemos a nuestro Salmo 138. Entonces leemos el 3, el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Esta parte es preciosa. ¿De dónde viene el valor? ¿De dónde viene, digamos que, la fortaleza? ¿De dónde viene? Porque hay gente que vive muerta de miedo y a toda hora vive y hay otros que son corajudos, que tienen un coraje y tienen un empuje tremendo. ¿De dónde viene eso? De muy dentro. Me fortaleciste con vigor, ¿en dónde? En mi alma. Eso viene, un alma fuerte, es un alma que tiene su confianza ¿en quién? En Dios. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Dios quiere que nosotros aprendamos a ser vigorosos. Isaías 40, versículo 30 y 31. Isaías 40, versículo 30 y 31. Hay viejitos, hay personas ancianas que tienen un vigor impresionante. Isaías 40, versículo 30 y 31 dice: los muchachos flaquean y se cansan, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán ¿qué?
nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿De cuántos años murió Moisés? 120 años. De 120 años. Oiga, de 120 años ya tiene boleta de captura. Pero Moisés pateaba, como diríamos, la seca y la meca. A Moisés le tocó dar las vueltas durante los 40 años en el desierto y subirse. O sea que el físico de Moisés, ¿cómo era? Póngale una maratón y gana. Sí. ¿De 120 años? ¿Por qué? Porque el vigor viene ¿de qué? De Dios. Viene de Dios. Entonces todas estas cosas son cosas maravillosas que el Señor nos ofrece. Versículo 4 dice del Salmo 138, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas mira al altivo de lejos. ¿Qué quiere decir esta parte maravillosa y preciosa? Quiere decir que hay unos requisitos especiales para ser aceptos ante la presencia de Dios. Quiere decir que Dios ve a aquellos que tienen corazón humilde ante Él. Isaías 66, versículo 2. Isaías 66, versículo 2, dice lo siguiente. Viendo todo lo que Dios ha hecho, dice Dios, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. La pobreza no es la pobreza física, no es la pobreza de la falta de plata. La pobreza que habla acá es el reconocer nuestra bancarrota espiritual y que sin Dios no podemos hacer ¿qué? Nada por nosotros mismos ni por nuestra salvación. Es reconocer nuestra absoluta dependencia de la gracia, misericordia y bondad ¿de quién? De Dios. Esa es la pobreza. Dice, mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Yo tengo que aprender a ser pobre y humilde de espíritu. ¿Cómo así? Hay personas que dicen, ay, es que la Biblia tiene errores. Hay cosas que ya pasaron de moda, son obsoletas. Dios no cambia. Dios es el mismo. Ay, pero dicen los pastores que la Biblia es infalible. Es infalible. Pero hay personas que desafían todo tipo de autoridad. ¿Qué dice? Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dios no necesita que yo habite el cielo. Yo necesito creer en Dios para ir al cielo. Dios quiere que nosotros aprendamos a humillarnos delante de nuestro Dios y Él nos exaltará cuando fuere su tiempo. Seguimos nuestro estudio. Versículo 7 dice, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Este versículo 7 es maravilloso. Este versículo 7 está diciendo que cuando tengo problemas, ¿Dios me va a ayudar? Sí. Sí. No temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese es nuestro maravilloso y precioso Dios que siempre nos ayudará.
Hay un salmo muy hermoso, que es el Salmo 34, versículos 7 y 8, y nos dice lo siguiente, Salmo 34, versículos 7 y 8. El Salmo 34 dice maravillosamente, versículos 7 y 8, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué? Y los defiende. ¿Quién es el ángel de Jehová? Es Jesucristo. Y si el Señor nos defiende, no hay rival contra un Dios, contra el único Dios poderoso. Luego, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que ¿qué? Que confía en Él. ¿Por qué la gente del mundo no entiende que es maravilloso acercarse a Dios? Es como el que se come una fruta, un mango dulce. ¿Cómo sabe la persona qué tan dulce o qué tan ácido está la fruta que se está comiendo? Porque él se la está comiendo. Es su experiencia, ¿qué? Personal. Pero si yo veo a otro que se está comiendo un mango, uno no puede, por los gestos, a veces hay gestos que se parecen a otros, y uno dice, bueno, ¿será dulce? ¿Será ácido? ¿Será que sí está rico? ¿Será que no está rico? A ratos, gustad y ved, pruébeme, dice Dios. Conózcame. Volvemos a nuestro eje de estudio, versículo 8, llegamos al final, dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cuál es el propósito de Dios en mí? Esculpirme para que yo tenga la figura ¿de quién? De Jesucristo. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Qué maravilloso es eso. No desampares la obra de tus manos. Qué belleza como termina. Porque de la manera que termina es una manera maravillosa. ¿Usted sabe qué fue lo que Dios hizo y lo único que hizo Dios con sus propias manos? ¿Qué fue? Nosotros. Y tomó Dios polvo de la tierra. ¿E hizo un qué? Hizo una figura. ¿Y qué más? Y sopló Dios aliento de vida. Produzca la tierra seres vivientes, aves, cuadrúpedos. Las aguas produjeron, la tierra produjo, pero la única criatura hecha por las manos ¿de quién? De Dios. ¿Quién es? Nosotros. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Vamos al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7. Génesis 2, 7. Cuando Dios hizo al hombre, dice allí en Génesis 2, versículo 7, dice así. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Es algo muy curioso. Nosotros, que somos tan hermosos, que somos tan inteligentes, que somos, mejor dicho, si usted pone en una balanza una palada de tierra y un ser humano, tienen los mismos componentes. ¿Por qué? Porque fuimos hechos ¿de qué? De la tierra. ¿Qué dijo Dios? Porque polvo eres y en polvo te convertirás. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Pero hay algo en que podemos enorgullecernos acerca de nuestra creación. Sí, ¿qué? La palabra que se usa aquí es poema. Se inspiró Dios para hacer ¿qué? Un poema. Dios se inspiró para crearnos de tal manera. Por eso nos ama tanto. ¿Por qué? Porque nos sacó ¿de dónde? De su corazón. Por eso, ¿por qué Dios le ha dado tanto tiempo a la humanidad para que se arrepienta? Por su gran amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito.
Vamos a terminar en Deuteronomio 32, versículo 3. Quiero terminar en esta cita de Deuteronomio 32, 3 al 7, porque desafortunadamente muchas veces desconocemos quién es nuestro Dios. Y muchas veces hacemos juicios totalmente errados acerca de la naturaleza maravillosa de nuestro Dios. Deuteronomio 32, versículo 3. Deuteronomio 32, verso 3. Dice Deuteronomio 32, 3, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Empieza el versículo 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. ¿Qué dice? Él es justo y recto. O sea que todo lo que Dios hace es bueno y justo. Pero no entiendo por qué yo tengo que entender que Dios es justo y es recto. La corrupción no es suya. Dios no es tentado por el mal, Dios no es malo, de sus hijos es la mancha. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros sí somos los malos. ¿Y por qué nuestro juicio a veces contra Dios le echamos la culpa a Dios? Si Dios existiera, ¿por qué hay tanta maldad? La maldad no proviene de Dios, la maldad proviene de nuestro necio y perverso corazón. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿Qué quiere decir esto? Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. No es él tu Padre que te creó, el que te hizo y estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tus padres, pregunta a tu padre y él te declarará a tus ancianos y ellos te dirán, ¿qué? Que Dios hizo todo. Dios nos hizo con un propósito. ¿Cuál propósito es el que Dios quiere que nosotros tengamos en cuenta? Para gloria mía y alabanza mía. Para que nosotros aprendamos a ser, ¿qué? Sus hijos. ¿Hijos qué? Sus hijos obedientes. Como hijos amados, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, y también vosotros, ¿qué? Santos en toda vuestra manera de vivir. Vamos a orar. Maravilloso Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa, por este salmo maravilloso, lleno de instrucciones, lleno de enseñanzas, y te pedimos, oh Dios nuestro, que nos des, Señor, el querer y el hacer tu santa voluntad, que nos ayudes a comprender, Señor, que toda tu palabra es maravillosa, que todos tus mandamientos tienen un propósito, Señor. Llena nuestro corazón, Señor, con tu Espíritu Santo y glorifícate, Padre Celestial, en medio de nuestras vidas. Haz que tu rostro, haz que tu luz y tu presencia resplandezca en nosotros. Tú dijiste, para cada uno de nosotros, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y así alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para gloria y honra de nuestro Dios fuimos creados. Te pedimos, amado Dios, tu preciosa bendición. Colocamos en tus manos nuestra vida, Señor. Oramos pidiendo tu bendición sobre los diezmos y ofrendas que apartamos voluntariamente para ti, Señor. Sabemos, Señor, que nos has dicho, Señor, que cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza, no por necesidad, no por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Cuando fueres a la casa de Dios, dice el libro de Eclesiastés, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Cumple lo que prometes. Te pedimos, amado Dios, tu preciosa bendición. Te rogamos, Padre amado, que nos ayudes en este camino, Señor. Porque tenemos un enemigo con nosotros y es nuestra carnalidad, nuestro necio corazón, Señor. Te rogamos, Padre amado, que por medio de tu Espíritu tú nos des cada día, Señor, el poder para vencer el pecado y la tentación.
En tus manos, Señor, encomendamos nuestra vida y te damos gracias por todo lo que has hecho, Señor, por tus planes y propósitos eternos y maravillosos, porque tú cuentas con que nosotros, Señor, seremos habitantes de ese cielo nuevo y de esa tierra nueva, de esa nueva Jerusalén, creada para aquellos esforzados y valientes que conquisten, que venzan el pecado. Gracias te damos, precioso Dios, en todo y por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a tu pueblo, la nación de Israel. Oramos por la paz de Jerusalén, oramos por cada uno de nosotros. Bendícenos, guárdanos del mal, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén.